La historia de la endogamia en la realeza europea no comienza con matrimonios entre primos ni con dinastías obsesionadas por rasgos físicos heredados, sino con un concepto más profundo y primitivo: la idea de que el poder nace, no se elige. Mucho antes de que existiera el concepto moderno de Estado, los pueblos europeos ya creían que ciertos linajes poseían una cualidad sagrada, una legitimidad que descendía desde los dioses o desde un pasado mítico. Esta percepción no solo justificaba la autoridad política, sino que moldeaba la manera en que esos linajes debían reproducirse. La sangre, entendida como esencia espiritual, se convertía en una frontera que debía protegerse. En la Europa precristiana, los jefes tribales germánicos, celtas y escandinavos construían su autoridad sobre genealogías míticas que los conectaban con deidades como Odín, Dagda o Taranis. No se trataba únicamente de un recurso simbólico. Para sus seguidores, estas conexiones conferían al caudillo un aura que justificaba su supremacía. La pureza de este linaje divino no podía mezclarse indiscriminadamente. Las alianzas matrimoniales con familias consideradas menores amenazaban esa legitimidad, por lo que las élites ya comenzaban a restringir los enlaces a un círculo reducido de clanes aristocráticos. En esos primeros escenarios se esbozaba la lógica que, siglos después, justificaría matrimonios consanguíneos en palacios de mármol. La llegada del cristianismo a Europa dio un giro inesperado, pero no anuló esa mentalidad. Los reyes dejaron de proclamarse descendientes de dioses paganos para presentarse como elegidos por la voluntad divina. De la sangre divina se pasó al derecho divino, pero el principio esencial permaneció. El monarca estaba por encima del resto de los mortales por la singularidad de su origen. La Iglesia reforzó esta idea al ungir a los reyes en ceremonias sacras que los diferenciaban del común de los fieles. La coronación era un pacto entre Dios y una familia, y esa familia debía mantenerse intacta. Así comenzó a surgir la obsesión por la pureza de la sangre como herramienta política y espiritual. Durante la Alta Edad Media, los reinos europeos todavía eran estructuras frágiles, amenazadas por guerras internas, invasiones y rivalidades familiares. De este contexto emergió un patrón de alianzas cuidadosamente diseñadas para consolidar el poder. Los matrimonios reales empezaron a funcionar como contratos territoriales. Si una princesa franca se casaba con un príncipe visigodo, el enlace podía sellar décadas de paz o fusionar derechos sobre una región disputada. Sin embargo, estos acuerdos se hacían siempre entre miembros de casas reales o grandes linajes. Con el tiempo, la insistencia en conservar privilegios dentro de un mismo círculo aristocrático redujo el abanico de opciones matrimoniales, preparando el terreno para un fenómeno más profundo y peligroso: la endogamia. Hacia el siglo XI, la noción de sangre azul, aunque de origen posterior, ya podía intuirse en la práctica aristocrática. Las familias nobles se casaban entre sí, pero el rango del pretendiente se medía de manera estricta. El linaje debía estar libre de manchas, bastardías, uniones con plebeyos o antecedentes percibidos como impuros podían invalidar una reclamación al trono. Documentos medievales muestran largos debates entre consejeros reales sobre la conveniencia o no de un matrimonio, no por la personalidad de los contrayentes, sino por la genealogía de 3 o 4 generaciones hacia atrás. La historia del poder europeo comenzaba a escribirse como una obsesiva cadena genealógica. Este culto a la sangre tuvo consecuencias profundas. A medida que las dinastías crecían, se formaban redes cada vez más cerradas de parentesco. Las casas reales de Francia, Inglaterra, Castilla, Aragón, Portugal y los estados alemanes compartían ancestros comunes para el siglo XII, aunque aún no había matrimonios entre primos de primer grado de manera sistemática. Pero el camino ya estaba trazado. Cuanto más se restringía el círculo matrimonial, más probable se volvía que las uniones futuras implicaran lazos de consanguinidad. La Iglesia Católica, paradójicamente, jugó un rol ambivalente en esta construcción. Por un lado, prohibía los matrimonios entre parientes hasta el 7º grado de consanguinidad, basándose en el derecho canónico. Por otro lado, otorgaba dispensas cuando los intereses políticos lo ameritaban. Este mecanismo permitía a las monarquías mantener alianzas con ramas cercanas de la familia sin provocar un cisma religioso.
De este modo, la institución encargada de regular la moral cristiana terminó legitimando prácticas que con el tiempo devastarían la salud de ciertas dinastías. La percepción de que la sangre real era cualitativamente distinta a la del resto de la sociedad se reforzaba con ceremonias, símbolos y relatos. Las crónicas describían a los monarcas como seres casi sobrenaturales, portadores de virtudes que supuestamente se transmitían por herencia: el valor, la prudencia, la sabiduría o incluso la gracia de curar enfermedades, como se creía de los reyes de Francia e Inglaterra con el toque real. Cada uno de estos atributos contribuía a elevar la idea de que el linaje debía preservarse y que mezclarlo con sangre ajena podía diluir aquellos dones otorgados por Dios. Para el siglo XIII, los matrimonios estratégicos se habían convertido en la principal herramienta de expansión política en Europa. En lugar de guerras interminables, una boda podía unir coronas enteras, pero estos arreglos exigían que los cónyuges pertenecieran a casas soberanas o aspirantes al trono. Las opciones eran limitadas y, con el paso de las generaciones, terminaban por converger. La endogamia dejaba de ser una consecuencia accidental para transformarse en un método aceptado, aunque todavía velado, para garantizar la continuidad de la dinastía. Las cortes europeas desarrollaron un sistema de espionaje genealógico. Se estudiaban árboles familiares, se rastreaban enfermedades, se revisaban antecedentes morales. Sin embargo, el criterio principal seguía siendo la igualdad de nacimiento. Si dos príncipes compartían un ancestro común algunas generaciones atrás, eso no solo no representaba un problema, sino que podía reforzar la idea de un linaje compartido que unificaba territorios dispersos, lo que en la biología moderna se entiende como riesgo genético. En la mentalidad medieval era una ventaja simbólica. Con el paso de los siglos, la obsesión identitaria se volvió tradición y la tradición se transformó en dogma. A finales de la Edad Media y comienzos del Renacimiento, los matrimonios entre primos ya eran una realidad en varias casas reinantes. Los matrimonios entre primos y hermanos. La endogamia en la realeza europea no surgió como un capricho aislado, sino como una consecuencia directa de las reglas del poder dinástico. A medida que los monarcas consolidaban territorios, ejércitos y pactos, las bodas se convirtieron en instrumentos de política exterior, más importantes que cualquier tratado escrito. En un continente fragmentado en reinos rivales, mantener el control dentro de la familia no era simplemente deseable, era una necesidad estratégica, y esa necesidad, con el tiempo, tomó la forma de matrimonios entre parientes cada vez más cercanos. Para el siglo XII, la aristocracia ya tenía plena conciencia de los beneficios políticos que ofrecían los enlaces internos. Un matrimonio con un primo no solo preservaba la herencia patrimonial, sino que garantizaba la estabilidad entre facciones que compartían un mismo apellido. La lógica era sencilla. Si todos los pretendientes al trono eran parientes, nadie podía reclamar un derecho superior desde fuera de la familia. Este mecanismo reducía el riesgo de guerras civiles, a la vez que permitía mantener la riqueza, los castillos y los ejércitos bajo un círculo reducido de manos. Pese a las prohibiciones eclesiásticas que teóricamente limitaban los matrimonios entre consanguíneos hasta el séptimo grado, las monarquías encontraron rápidamente la solución: las dispensas papales. La Iglesia, consciente de la importancia de las alianzas políticas, otorgaba permisos especiales cuando el enlace beneficiaba la estabilidad de un reino o reforzaba la alianza con otro que apoyara a Roma. Estas dispensas, que en teoría eran excepcionales, terminaron normalizando los vínculos matrimoniales entre primos de segundo y tercer grado, abriendo el camino a uniones aún más estrechas en los siglos posteriores. Durante la Baja Edad Media, las grandes casas europeas comenzaron a entrelazar sus ramas familiares de manera sistemática. Los Plantagenet en Inglaterra, los Capeto y Valois en Francia, los Trastámara en Castilla y Aragón, y más tarde los Habsburgo en Austria y Borgoña, entendieron que la mejor forma de mantener un imperio unido era evitar que la sangre saliera del círculo dinástico. Los matrimonios entre primos no eran un accidente, sino un plan calculado que respondía a intereses económicos, militares y simbólicos. El matrimonio entre primos hermanos, aunque más delicado, tampoco era infrecuente. En muchos casos, estas uniones buscaban reconstruir territorios fragmentados a través de herencias cruzadas.
Un ejemplo ilustrativo se encuentra en la Francia del siglo XIV, donde distintas ramas de la familia real competían por los derechos sobre la corona al casar a primos cercanos. La monarquía unificaba títulos nobiliarios dispersos y contenía disputas internas. Era un juego de ingeniería política que buscaba transformar la consanguinidad en una herramienta de control. Las mujeres, en particular, se convirtieron en piezas clave de este tablero dinástico. Las princesas no eran valoradas solo por su belleza o su personalidad, sino por la posición estratégica que su matrimonio podía ofrecer. Para una casa real con ambiciones expansionistas, casar a una hija con un primo podía significar asegurar la continuidad de un linaje o adquirir derechos sobre un territorio. Los reyes utilizaban a sus parientes como si fueran extensiones vivas de su poder, negociando uniones que reforzaran su influencia en el mapa político europeo hacia el Renacimiento. Los matrimonios consanguíneos adquirieron una dimensión todavía más compleja. La consolidación de grandes monarquías como España, Francia e Inglaterra y el surgimiento del Sacro Imperio Romano Germánico redujeron aún más el número de familias con las que un monarca podía casarse en igualdad de sangre. Mientras la nobleza menor era considerada una opción indigna, las casas reinantes se veían obligadas a recurrir una y otra vez a las mismas familias. Era un laberinto del que no podían escapar sin perder prestigio. Los Habsburgo fueron quienes llevaron esta práctica a un nivel extremo, aunque no fueron los únicos. La obsesión por mantener intactas sus posesiones, que se extendían desde Centroeuropa hasta España y los Países Bajos, condujo a una serie de matrimonios que repetían los mismos linajes generación tras generación. La lógica parecía infalible. Si España y Austria eran gobernadas por personas de la misma sangre, la unión del imperio sería indestructible. Sin embargo, esta misma lógica transformaría el futuro de la dinastía en una tragedia genética que se volvería emblemática. En otras casas europeas, como los Tudor en Inglaterra, los matrimonios entre parientes también jugaron un rol central para evitar disputas sucesorias. Enrique VIII, por ejemplo, se casó con Catalina de Aragón, quien era no solo hija de los reyes católicos, sino también sobrina política del propio rey inglés mediante alianzas pasadas. Estas conexiones repetidas reforzaban la idea de que la realeza debía permanecer en un círculo cerrado. Incluso cuando existían tensiones religiosas o alianzas cambiantes, la consanguinidad no se limitaba a los primos. En algunos casos, especialmente en reinos pequeños o en dinastías en crisis, se consideraron matrimonios entre parientes aún más cercanos, como tíos y sobrinas, o incluso entre medio hermanos. La Iglesia solía evitar estos enlaces, pero los gobernantes contaban con suficiente influencia para obtener dispensas excepcionales. Aunque estas uniones eran menos comunes, revelan hasta qué punto la obsesión por mantener la sangre dentro de la familia podía superar cualquier límite moral o biológico. La herencia genética, por supuesto, no era comprendida en su sentido moderno. Las deformidades o enfermedades congénitas se interpretaban como signos divinos, a veces como castigos, otras como pruebas de legitimidad. Un linaje que producía descendencia débil podía atribuir la situación a causas sobrenaturales o a intrigas cortesanas, nunca a la práctica sistemática de casarse entre parientes. La ciencia aún no tenía las herramientas necesarias para explicar lo que ocurría en silencio dentro de los palacios. Sin embargo, la naturaleza no tardaría en mostrar las consecuencias de esta estrategia dinástica. A medida que las generaciones se acumulaban, los efectos de la consanguinidad se volvían más visibles: debilitamiento físico, problemas cognitivos, infertilidad y rasgos faciales que se intensificaban con cada nueva unión consanguínea. Los Habsburgo y la obsesión por la pureza. La dinastía de los Habsburgo se convirtió en el mayor experimento involuntario de endogamia que haya conocido la historia europea. Lo que en otras casas reales era una práctica ocasional, en esta familia se transformó en una política de Estado. Su decisión de preservar la pureza del linaje por encima de cualquier otra prioridad política o biológica moldeó la historia de Europa durante siglos y dejó consecuencias genéticas visibles en los rostros, cuerpos y destinos de quienes llevaron este apellido. Nada demuestra con mayor claridad la lógica implacable de la monarquía hereditaria que el drama de los Habsburgo.
La obsesión de la familia comenzó a consolidarse en el siglo XV, cuando lograron ascender desde señores regionales en Austria hasta convertirse en una casa con proyección imperial. Federico III, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, fue quien adoptó el célebre lema Aeiou, interpretado comúnmente como Austria est imperare orbi universo, o Austria está destinada a gobernar el mundo. Aquella frase sintetizaba una ambición expansiva que necesitaba un pilar fundamental para sostenerse. La sangre Habsburgo debía circular por las venas de quienes gobernaran Europa. La herramienta principal para alcanzar ese objetivo no fueron las guerras, aunque también las hubo, sino los matrimonios. Maximiliano I, hijo de Federico III, perfeccionó esta estrategia con brillantez. Su alianza con María de Borgoña no solo le permitió heredar los territorios borgoñones, sino también consolidar la idea de que los Habsburgo podían expandirse mediante matrimonios ventajosos, sin derramar sangre. Fue de él la célebre frase, «Bella gerant alii, tu Felix Austria nube», es decir, que otros hagan la guerra, tú, feliz Austria, cásate. Este principio se convertiría en el motor ideológico que, con el tiempo, encerraría a la dinastía en su propio laberinto genealógico. El verdadero punto de inflexión llegó con la siguiente generación, cuando los Habsburgo consolidaron alianzas con la monarquía española. Felipe el Hermoso, hijo de Maximiliano, se casó con Juana de Castilla, heredera de los reyes católicos. Esta unión selló uno de los enlaces más determinantes en la historia europea. De ella nacería Carlos V de España, más conocido como Carlos V del Sacro Imperio, quien gobernaría territorios tan vastos que se decía que en su imperio nunca se ponía el sol. Pero para mantener esa enorme estructura política, los Habsburgo necesitaban asegurar que el imperio no se desmembrara. La solución parecía evidente. Los matrimonios debían realizarse dentro de la familia o con ramas que compartieran un linaje cercano. Así comenzó un ciclo que transformó los enlaces dinásticos en un mecanismo repetitivo, casi ritual, donde primos hermanos, tíos y sobrinas, e incluso parientes más cercanos, eran unidos para preservar territorios. La endogamia, que en otras casas podía aparecer de manera esporádica, se convirtió en una tradición sistemática. Tras la muerte de Carlos V, los Habsburgo se dividieron en dos ramas, la austríaca y la española. Sin embargo, esta separación administrativa no disminuyó los lazos sanguíneos. Al contrario, ambas ramas siguieron casándose entre sí durante generaciones. Los matrimonios dobles, donde dos hermanos se casaban con dos hermanos del otro lado, aseguraban que los derechos sucesorios permanecieran conectados. Cada enlace reforzaba un mapa familiar cada vez más cerrado. Entre 1500 y 1700, más del 80% de los matrimonios de la casa se realizaron entre parientes directos. Esta cifra no solo resulta excepcional, sino que revela la estructura casi matemática de la estrategia: mantener títulos, propiedades, posesiones y derechos de sucesión dentro de un linaje que se repetía una y otra vez. Los Habsburgo construyeron así una arquitectura imperial sostenida por su propia sangre. Las consecuencias, sin embargo, se manifestaron con la misma intensidad que su ambición. A medida que las generaciones transcurrían, el coeficiente de consanguinidad aumentaba de manera alarmante. Rasgos físicos característicos comenzaron a intensificarse: una mandíbula prominente, un labio inferior caído, nariz alargada, pómulos hundidos. Esta fisonomía, conocida más tarde como el mentón Habsburgo, se convirtió en un símbolo involuntario de la obsesión genética de la dinastía. En los retratos oficiales, artistas como Velázquez o Tiziano buscaban suavizar estos rasgos sin ocultarlos por completo, porque también eran parte de la identidad visual del poder. La fragilidad de la salud se volvió un patrón repetitivo. Los Habsburgo padecieron una larga lista de enfermedades hereditarias: dificultades para masticar, problemas respiratorios, debilidad muscular, infertilidad y trastornos del desarrollo. Documentos médicos de la época describen complicaciones que hoy asociaríamos a síndromes recesivos agravados por generaciones de endogamia. Pero en la mentalidad de entonces, estas dolencias eran interpretadas como pruebas divinas o como la consecuencia de conspiraciones de enemigos. La rama española, en particular, sufrió los efectos más devastadores. El matrimonio reiterado entre primos tan cercanos provocó un incremento notable en los niveles de consanguinidad,
Felipe II, por ejemplo, se casó con su sobrina Ana de Austria. Felipe III nació de un matrimonio entre primos hermanos. Felipe IV también se unió con una sobrina. Cada eslabón de esta cadena profundizaba el colapso biológico de la dinastía. En la Europa moderna, mientras crecían los imperios, los Habsburgo parecían aferrarse cada vez más a un código genético agotado. Sus alianzas, diseñadas para preservar un poder inmenso, terminaron debilitando a los herederos. La biología, silenciosamente, se convertía en un enemigo invisible de una casa imperial que no concebía la posibilidad de abrir sus fronteras matrimoniales. El desenlace de esta estrategia se vería con brutal claridad en un solo individuo. Carlos II de España, descendiente directo de 8 generaciones de uniones consanguíneas y síntesis biológica de la obsesión Habsburgo. Su reinado sería el punto culminante y la advertencia final del experimento político y genético más radical de la historia dinástica europea. El mentón de los Habsburgo. El mentón de los Habsburgo se convirtió en uno de los rasgos más reconocibles de la realeza europea, un sello físico que trascendió generaciones y se transformó en un símbolo involuntario del precio de la endogamia. Pero detrás de esa mandíbula prominente, del labio inferior adelantado y del rostro alargado que aparece repetidamente en los retratos de reyes y emperadores, se esconde una historia mucho más compleja, la historia de una dinastía que, en su afán por preservar la pureza de su linaje, terminó esculpiendo en sus propios cuerpos la evidencia de siglos de consanguinidad sistemática, aunque el mentón habsbúrgico suele asociarse inmediatamente con los reyes españoles del siglo de oro. Sus orígenes se remontan a la rama austríaca de la familia ya en el siglo XIII. Sin embargo, fue a partir del ascenso de los Habsburgo al trono imperial y especialmente desde los reinados de Maximiliano I y Carlos V, cuando el rasgo comenzó a intensificarse de manera evidente. Los artistas de la época, comprometidos a retratar a la nobleza con dignidad y majestuosidad, no podían evitar la prominencia de la mandíbula. Velázquez, Tiziano, Pantoja de la Cruz y Rubens suavizaron sutilmente la línea facial en sus pinturas, pero aún así, el rasgo persistía como una firma genética imposible de ocultar. La característica más distintiva era el prognatismo mandibular, un adelanto pronunciado de la mandíbula inferior que hacía que los dientes superiores no encajaran correctamente con los inferiores. Esto no era un simple rasgo estético. Documentos médicos de la época indican que muchos miembros de la familia tenían dificultades para masticar, vocalizar ciertos sonidos o cerrar por completo la boca. El labio inferior, exageradamente adelantado, reforzaba la impresión de un rostro que parecía haber sido empujado hacia adelante por generaciones de herencia acumulada. En la corte, este rasgo se interpretaba de formas muy distintas. Para algunos súbditos, era un símbolo de pertenencia a la realeza, una especie de marca genética que distinguía a los gobernantes del resto de los mortales. Para otros, especialmente en épocas de crisis política, el mentón prominente se convertía en objeto de murmullos. La propaganda enemiga lo usaba para alegar degeneración, debilidad o incapacidad. Resulta significativo que, mientras los Habsburgo fomentaban su imagen como familia bendecida por Dios, los retratos oficiales mostraban una realidad más ambigua. El rostro del poder estaba siendo moldeado por sus propias decisiones matrimoniales. Los estudios modernos han permitido reconstruir con mayor precisión la evolución del rasgo. Análisis genealógicos y modelos biológicos indican que el coeficiente de endogamia en la rama española alcanzó niveles extraordinarios, comparables a lo que hoy se vería en un matrimonio entre padre e hija o entre hermanos. En ese contexto, es comprensible que un rasgo hereditario dominante, como el prognatismo, se expresara con tanta claridad y aumentara en intensidad con el paso de las generaciones. Un ejemplo temprano es el de Maximiliano I, cuya mandíbula ya mostraba una cierta tendencia hacia el prognatismo. Su hijo Felipe el Hermoso heredó el rasgo de manera moderada, pero su matrimonio con Juana de Castilla lo reforzó debido a la consanguinidad en generaciones pasadas de ambos linajes. El resultado fue Carlos V, uno de los primeros Habsburgo en mostrar una versión particularmente marcada del mentón familiar. Su retrato a los 20 años ya revela la mandíbula adelantada,
y los registros médicos señalan dificultades para masticar ciertos alimentos, aunque el emperador mantenía una imagen física robusta gracias a su juventud. Felipe II, su hijo, heredó el rasgo en una versión ligeramente distinta. Aunque su prognatismo era menos severo, su rostro conservaba la estructura alargada, la barbilla prominente y el labio inferior proyectado hacia adelante. Pero la verdadera intensificación ocurrió en la generación de su hijo Felipe III y, sobre todo, de su nieto Felipe IV, quienes se casaron con parientes muy cercanos. Retratos de Felipe IV muestran un rostro profundamente habsbúrgico, casi esculpido por la consanguinidad, barbilla extendida, mandíbula adelantada y dicción dificultosa documentada por cronistas de la época. A medida que la endogamia acumulaba efectos, el mentón habsbúrgico adquiría un carácter casi emblemático en la corte española. Los cortesanos, obligados a mantener una fachada de admiración, lo describían con eufemismos como perfil distinguido o noble severidad, aunque todos sabían que aquel rasgo se estaba convirtiendo en un legado físico inevitable. En los retratos oficiales, la mandíbula prominente casi coincidía con la idea de autoridad. Era imposible imaginar a un Habsburgo sin ella. Pero el punto culminante y trágico del mentón habsbúrgico se manifestó en el rostro de Carlos II de España. Los retratos del último Habsburgo español revelan la expresión más extrema del rasgo. Una mandíbula tan adelantada que imposibilitaba cerrar los dientes de forma normal, un labio inferior profundamente sobresalido y un rostro que parecía desequilibrado entre la fragilidad y la deformación. Los informes médicos describen problemas severos de masticación, dificultades para hablar con claridad y constantes afecciones bucales. La mandíbula, que durante siglos había sido un símbolo involuntario de la dinastía, se convertía en una metáfora física del derrumbe biológico de un linaje agotado. La mandíbula prominente quedó grabada como un testimonio silencioso de lo que sucede cuando una dinastía se encierra en sí misma sin abrir sus fronteras matrimoniales. A partir de esa mandíbula, visible en cada sala del Palacio del Buen Retiro o del Alcázar de Madrid, puede seguirse la historia completa de la decadencia biológica de la familia. Carlos II de España, el rey hechizado. La historia de la endogamia en la realeza europea alcanza su punto más dramático en la figura de Carlos II de España. Ningún otro monarca encarnó con tanta crudeza las consecuencias de siglos de matrimonios consanguíneos como él. Su cuerpo, su mente y su destino fueron el reflejo perfecto y devastador del colapso genético de la Casa de Austria. En él convergieron todas las decisiones dinásticas tomadas durante 200 años. Su vida fue un testimonio viviente de cómo el poder, al encerrarse en sí mismo, puede terminar destruyendo su propio linaje. Carlos nació el 6 de noviembre de 1661 en el Alcázar de Madrid. Desde el primer momento, los médicos de la corte notaron señales alarmantes. Era un niño débil, incapaz de sostener la cabeza sin ayuda y con dificultades para realizar los movimientos básicos del desarrollo infantil. Sus ojos parecían hundidos, su piel era pálida y su mandíbula, exageradamente prominente, ya anunciaba la marca extrema del mentón habsbúrgico. Los informes médicos describen un cuadro inquietante: problemas para mamar, episodios constantes de fiebre, convulsiones intermitentes y un retraso generalizado en el crecimiento. Pero sus padres, Felipe IV y Mariana de Austria, tío y sobrina entre sí, insistieron en que el heredero debía ser tratado como un niño sano. La razón no era médica, era política. La salud del príncipe se convirtió rápidamente en un asunto de Estado. La corte española, consciente de la fragilidad del imperio, dependía de la supervivencia de un heredero para mantener la continuidad dinástica. Sin embargo, la realidad se imponía. Carlos caminó a los 4 años, habló claramente recién a los 5 y nunca llegó a desarrollarse físicamente como un adulto normal. Su cuerpo era pequeño, sus extremidades delgadas y su postura encorvada. A lo largo de su vida padeció infecciones constantes, diarreas crónicas, úlceras y una debilidad general que lo obligaba a pasar largas temporadas en cama. A todo esto se sumaban las dificultades cognitivas. Aunque no era incapaz de comprender ni aprender, como algunos cronistas malintencionados exageraron, su desarrollo intelectual fue limitado.
Le costaba retener información compleja, tenía episodios de desconexión y sufría de un temperamento inestable. Su educación estuvo marcada por la sobreprotección. La reina Mariana, consciente de la vulnerabilidad de su hijo, lo aisló del mundo exterior, evitando que se fatigara o se enfrentara a situaciones que pudieran exponer su fragilidad. Esta sobreprotección contribuyó a la imagen de un rey incapaz, eternamente infantilizado, atrapado entre los intereses de las facciones que gobernaban en su nombre. El mito del rey hechizado nació precisamente en este contexto. Su debilidad física, su esterilidad, sus enfermedades inexplicables y su carácter impredecible llevaron al pueblo y a la corte a creer que estaba víctima de brujería o mal de ojo. Un documento de la época relata que Carlos sufría dolores en los huesos, sequedad en el cerebro y descomposición de humores, síntomas que la superstición popular interpretó como el resultado de encantamientos. En 1698, el propio rey autorizó una investigación oficial para determinar si estaba embrujado. El informe final, redactado por un fraile exorcista, aseguraba que Carlos era víctima de un hechizo compuesto de sesos de muerto, vísceras corrompidas y sangre de murciélago, una explicación que, para la mentalidad de la época, parecía más lógica que la causa real, la genética. La incapacidad de Carlos para engendrar descendencia fue otra consecuencia directa de la consanguinidad extrema. Su primer matrimonio con María Luisa de Orleans fue un fracaso total en términos dinásticos. La joven reina sufrió múltiples abortos tempranos, probablemente provocados por problemas de salud propios y por la fragilidad fisiológica del monarca. Tras la muerte de María Luisa, Carlos contrajo matrimonio con Mariana de Neuburg, una princesa alemana célebre por la fertilidad de su familia, ya que sus hermanas tuvieron más de 40 hijos en conjunto, pero ni siquiera esta decisión pragmática logró alterar el destino biológico del rey. El matrimonio permaneció estéril. Los informes médicos realizados tras su muerte confirmaron lo que su vida ya había demostrado. La autopsia reveló un cuerpo profundamente deteriorado, un corazón del tamaño de una nuez, pulmones consumidos, intestinos gangrenados y un solo testículo, negro como el carbón. Cada frase del informe parecía un testimonio físico del colapso genético acumulado durante generaciones. El coeficiente de consanguinidad de Carlos II era tan elevado como el de un individuo nacido de una unión entre padre e hija. Ningún otro monarca europeo ha presentado jamás un nivel semejante. A pesar de su deterioro, Carlos poseía una conciencia trágica de su papel histórico. Sabía que el futuro de España dependía de su capacidad para producir un heredero, y también sabía que esta posibilidad se escapaba cada año. Documentos escritos por sus consejeros revelan su angustia. Se lamentaba de su debilidad, del peso insoportable de la corona y de la incertidumbre que su estado generaba en un imperio en decadencia. Su reinado estuvo marcado por crisis militares, económicas y políticas que él, físicamente incapaz, no podía enfrentar. Las facciones cortesanas luchaban entre sí por controlarlo, mientras el rey observaba impotente el derrumbe de la grandeza que había heredado. Cuando murió en 1700, a los 38 años, Carlos II dejó tras de sí un imperio sin sucesor directo. Su fallecimiento no solo marcó el fin de la Casa de Austria en España, sino que desencadenó la Guerra de Sucesión, un conflicto internacional que redibujó el mapa político europeo. La muerte del rey hechizado fue el cierre inevitable de un linaje que, en su afán por mantener la pureza, terminó extinguiéndose por su propia estructura. Los Borbones y la herencia francesa. La llegada de los Borbones al trono español tras la muerte de Carlos II no representó un quiebre absoluto con la tradición endogámica europea. Si bien la nueva dinastía no alcanzó los extremos biológicos de los Habsburgo, su historia también estuvo marcada por matrimonios entre parientes cercanos, decisiones estratégicas que buscaban preservar alianzas internas y fortalecer la influencia francesa en el continente. En cierto modo, los Borbones heredaron no solo un imperio en crisis, sino también una cultura genealógica que consideraba la sangre un instrumento esencial de poder. El origen de la rama borbónica que ascendería al trono de España se remonta a la Francia medieval. Los Borbones, una rama cadete de los Capetos,
habían iniciado su ascenso político gracias a Enrique IV, cuya conversión al catolicismo en 1593 consolidó la legitimidad de la dinastía en un reino devastado por las guerras religiosas. A partir de su reinado, los Borbones adoptaron una política matrimonial enfocada en la estabilidad interna y en el fortalecimiento del poder central, pero, como ocurría en toda Europa, las alianzas se forjaban dentro de un círculo reducido de familias nobles, lo que llevó a enlaces consanguíneos que, aunque menos extremos que los de los Habsburgo, también dejaron marcas. Luis XIII, sucesor de Enrique IV, se casó con Ana de Austria, quien, pese a su título, era una Habsburgo española. Este matrimonio fue un puente directo entre las dos grandes casas europeas, y aunque no fue consanguíneo en un sentido inmediato, sí reforzó las redes familiares que más tarde influirían en los destinos de Europa. La unión tuvo dos hijos sobrevivientes, entre ellos Luis XIV, el Rey Sol, cuya figura definiría el absolutismo francés y marcaría profundamente la historia dinástica del continente. Luis XIV, quizás el monarca más poderoso de su tiempo, entendió el valor simbólico y estratégico de los matrimonios dentro del entramado real europeo. Su enlace con María Teresa de Austria, hija de Felipe IV de España, unió nuevamente a los Borbones con los Habsburgo. Este matrimonio fue cuidadosamente calculado. Reforzaba los reclamos franceses sobre territorios españoles y acercaba aún más a las dos dinastías más influyentes del continente. Aunque María Teresa y Luis XIV eran primos hermanos, la unión fue presentada como un gesto de reconciliación entre potencias rivales. Sin embargo, desde el punto de vista biológico, añadía una nueva capa de consanguinidad al árbol genealógico europeo. El hijo de Luis XIV, Luis el Gran Delfín, también nació de esta unión consanguínea. Si bien no heredó problemas de salud comparables a los de los Habsburgo, su línea continuó entrelazándose con parientes cercanos. El Gran Delfín se casó en primeras nupcias con María Ana Victoria de Baviera, un enlace sin consanguinidad inmediata, pero sus descendientes sí contrajeron matrimonios con ramas internas de la familia borbónica francesa y española, preparando el terreno para futuras interconexiones biológicas. Cuando Carlos II murió sin descendencia, la cuestión sucesoria española desencadenó un terremoto político en Europa. Luis XIV promovió la candidatura de su nieto, Felipe de Anjou, quien ascendió al trono español como Felipe V. Este joven Borbón, con sangre francesa y habsbúrgica por ambas líneas, representaba la continuidad de la tradición matrimonial que veía la consanguinidad como un mal menor frente a la estabilidad dinástica. Su ascenso desencadenó la Guerra de Sucesión, un conflicto que demostraría cuán profundamente entrelazadas estaban las coronas europeas por sus lazos familiares. Felipe V reforzó nuevamente los vínculos consanguíneos al casarse con María Luisa Gabriela de Saboya, su prima segunda, perteneciente a una casa íntimamente ligada a los Borbones a través de múltiples generaciones. Aunque esta unión produjo hijos saludables, la consanguinidad ya acumulada permanecía latente. Tras la muerte de María Luisa, Felipe V contrajo matrimonio con Isabel de Farnesio, cuyo linaje italiano tenía conexiones con los Habsburgo y con otras ramas de la nobleza europea altamente endogámica. Los hijos de Felipe V, al convertirse en los nuevos pilares de la dinastía española, heredaron una genealogía compleja y profundamente mezclada entre las grandes familias reinantes. Luis I y Fernando VI nacieron de su primer matrimonio, Carlos III del segundo. Este último, Carlos III, sería uno de los monarcas más respetados de la historia española, recordado por sus reformas ilustradas. Sin embargo, incluso él estuvo inmerso en la misma lógica dinástica. Su matrimonio con María Amalia de Sajonia volvió a conectar a los Borbones con una casa alemana que también practicaba la endogamia interna. En Francia, el patrón se repetía. Luis XV se casó con María Leschinska, un enlace que evitó la consanguinidad cercana, pero no rompió con el círculo reducido de princesas disponibles para un matrimonio digno. Su hijo, el futuro Luis XVI, contrajo matrimonio con María Antonieta de Austria, hija de María Teresa y hermana de José II. Así, la alianza volvió a unir de forma directa a Borbones y Habsburgo. Aunque este matrimonio no era consanguíneo en el sentido inmediato, reforzaba redes familiares que habían sido endogámicas durante siglos.
En el ámbito biológico, los Borbones evitaron los niveles extremos de degeneración física vistos en los últimos Habsburgo. No obstante, algunos rasgos comunes aparecieron repetidamente: mandíbulas ligeramente adelantadas, nariz prominente y cierta tendencia a la esterilidad parcial en generaciones concretas. Estudios modernos indican que, aunque los Borbones no llegaron a niveles críticos de consanguinidad, su árbol genealógico muestra múltiples uniones entre primos de segundo o tercer grado, especialmente entre las ramas francesa, española, napolitana y parmesana. A pesar de esto, la dinastía logró mantenerse estable gracias a una política matrimonial más diversificada que la de los Habsburgo. Sin embargo, nunca se libró del todo de la lógica que gobernaba a la realeza europea: la sangre como instrumento de poder. Los Borbones heredaron una corona marcada por siglos de entrelazamientos familiares, y aunque suavizaron la intensidad, jamás rompieron realmente con el sistema que había llevado a la caída biológica de los Austrias. Y ahora, mientras el poder francés se consolidaba y el español se transformaba, otra familia luchaba por asegurar su legado mediante matrimonios estratégicos: los Tudor. Los Tudor y los matrimonios estratégicos. La dinastía Tudor, aunque breve en comparación con los linajes milenarios de Europa continental, dejó una huella profunda en la historia política y matrimonial del continente. A diferencia de los Habsburgo o los Borbones, su obsesión no era tanto la pureza de la sangre como la supervivencia dinástica. Sin embargo, la precariedad de sus orígenes y la necesidad urgente de consolidarse en el trono inglés los llevó también a recurrir a matrimonios cuidadosamente calculados dentro de círculos genealógicos estrechos, donde la consanguinidad se convirtió en una herramienta silenciosa pero estratégica. El ascenso de los Tudor comenzó con Enrique VII tras la batalla de Bosworth en 1485, cuando derrotó a Ricardo III y puso fin a la Guerra de las Dos Rosas. Su derecho al trono era débil y estaba basado más en la victoria militar que en el linaje. Por eso, su primera decisión política importante fue casarse con Isabel de York, heredera de la casa rival. Esta unión no solo simbolizó la reconciliación nacional, sino que combinó dos líneas genealógicas que habían combatido durante décadas. Aunque no eran parientes cercanos, compartían antepasados en la casa Plantagenet, un punto que sería reforzado por sus partidarios para legitimar el nuevo orden. La obsesión por asegurar la sucesión marcó toda la política matrimonial de los Tudor. El objetivo era evitar nuevas guerras civiles y consolidar un linaje que pareciera incuestionable. Bajo este principio, Enrique VII negoció alianzas matrimoniales con casas reales europeas, pero nunca dejó de considerar el parentesco como una herramienta para cerrar filas dentro de la élite inglesa. Su hijo mayor, Arturo, príncipe de Gales, fue casado con Catalina de Aragón, una princesa española con una genealogía profundamente ligada a los reyes católicos. La unión no era consanguínea, pero implicaba incorporar a la familia Tudor una sangre ya sometida a siglos de matrimonios entre ramas estrechamente conectadas en la península ibérica. El inesperado fallecimiento de Arturo transformó la historia de Inglaterra. Para evitar perder la alianza española, Enrique VII decidió que el nuevo heredero, Enrique, debía casarse con Catalina. A pesar de que ella había sido la esposa de su hermano, la Iglesia tuvo que intervenir para validar aquel matrimonio que, bajo las leyes bíblicas, bordeaba el incesto. El Papa Julio II otorgó la dispensa con la condición de que el primer matrimonio nunca se hubiera consumado, una afirmación que Catalina defendió hasta su muerte. Este precedente marcaría el destino de Europa, pues fue precisamente la validez de aquella dispensa lo que provocaría la ruptura con Roma décadas más tarde. Enrique VIII llevó la estrategia matrimonial a un nivel dramático. Convencido de que la falta de un heredero varón era un castigo divino por haber tomado a la esposa de su hermano, forzó la anulación de su matrimonio con Catalina y provocó el cisma con la Iglesia católica. Su posterior matrimonio con Ana Bolena buscó una ruptura genealógica que reforzara la legitimidad de un nuevo linaje. Sin embargo, incluso en esta decisión se observa la lógica endogámica. Ana pertenecía a una familia aristocrática inglesa estrechamente conectada con varias casas nobles que habían servido durante generaciones a la corona.
Aunque no era un matrimonio consanguíneo, sí era un enlace que reforzaba alianzas internas de sangre dentro del núcleo cortesano inglés. Tras la ejecución de Ana Bolena, Enrique se casó con Juana Seymour, cuyo árbol genealógico también mostraba conexiones con la nobleza inglesa emparentada entre sí. Su unión produjo finalmente al ansiado heredero, Eduardo VI, un niño frágil que heredaría no solo el trono, sino también una salud quebradiza que alimentó la incertidumbre sobre el futuro de la dinastía. Enrique VIII contrajo posteriormente otros 3 matrimonios, cada uno con un propósito político distinto, pero todos con el mismo denominador común: mantener el poder dentro de un círculo reducido de familias anglonormandas. Las consecuencias de esta política no tardaron en manifestarse. Eduardo VI murió a los 15 años, probablemente víctima de una combinación de tuberculosis y debilidad congénita. Sin herederos directos, los Tudor se enfrentaron de nuevo al fantasma de la inestabilidad. La corona pasó entonces a María I, hija de Catalina de Aragón, quien reforzó los lazos con el linaje Habsburgo al casarse con su primo Felipe II de España. Este matrimonio, aunque profundamente impopular en Inglaterra, representaba la continuación natural de una política matrimonial que buscaba legitimidad a través de alianzas dentro del reducido círculo de casas reales consanguíneas de Europa. El reinado de María estuvo marcado por su incapacidad para producir un heredero, un hecho que algunos contemporáneos atribuyeron a la consanguinidad acumulada en su linaje. Hija de un rey que se casó con la esposa de su hermano y descendiente de generaciones de uniones estrechamente conectadas, tras su muerte, la corona pasó a Isabel I, hija de Ana Bolena. Aunque Isabel evitó el matrimonio durante toda su vida, sus pretendientes procedían siempre de familias vinculadas por siglos de alianzas consanguíneas: los Habsburgo, los Valois, los Estuardo. La reina virgen comprendía mejor que nadie que cualquier matrimonio la convertiría en una pieza dentro del tablero dinástico de Europa, un tablero construido sobre vínculos de sangre demasiado peligrosos. Los Tudor, pese a su breve existencia, dejaron tras de sí un rastro claro de cómo funcionaban las alianzas matrimoniales en la Europa del Renacimiento. Aunque no se hundieron en la endogamia extrema de los Habsburgo, operaron dentro de un mundo donde la sangre era una divisa política y donde la consanguinidad era inevitable en la búsqueda de estabilidad dinástica. Su ascenso fue producto de una alianza interna entre ramas nobiliarias emparentadas, y su caída estuvo vinculada a la incapacidad biológica para producir descendencia, un fenómeno que también tenía raíces dinásticas. El fin de los Tudor no significó el fin de estas prácticas. Cuando la corona pasó a los Estuardo, las alianzas matrimoniales continuaron dependiendo de la Iglesia, de la diplomacia y de las dispensas papales para sortear prohibiciones que en teoría impedían el incesto, pero que en la práctica eran sorteadas con facilidad. La Iglesia y el incesto político. La Iglesia Católica, a lo largo de más de un milenio, actuó como árbitro moral del matrimonio en Europa, pero cuando se trataba de matrimonios reales, su rol se volvía ambiguo, contradictorio y profundamente político. Teóricamente, el derecho canónico prohibía los matrimonios entre parientes hasta el 7º grado de consanguinidad, una regla tan estricta que prácticamente impedía el contacto matrimonial entre la nobleza. En la práctica, sin embargo, el Vaticano se transformó en el gran legitimador del incesto político, el guardián de una ley que él mismo quebraba mediante dispensas papales que podían unir a primos, tíos y sobrinas, e incluso a parejas cuyo parentesco era tan evidente que ni los cronistas de la época podían ignorarlo. El origen de estas tensiones se remonta a los primeros siglos del cristianismo. Para la Iglesia, el matrimonio debía ser un acto sagrado, libre de vínculos que pudieran generar conflictos familiares o disputas por la herencia. La prohibición del incesto, entendido en un sentido mucho más amplio que en la ley moderna, tenía como objetivo evitar rivalidades internas. Pero cuando Europa se fragmentó en reinos gobernados por familias que necesitaban casarse entre sí para sobrevivir, el ideal canónico chocó de frente con la realidad política. En el siglo X, las regulaciones eclesiásticas alcanzaron un nivel de complejidad extrema. La Iglesia contabilizaba grados de consanguinidad siguiendo la línea de parentesco hasta el 7º grado, lo que significaba que dos personas que compartieran un ancestro común hacía más de 150 años
podían estar formalmente impedidas de casarse. Si esta regla se hubiera aplicado de manera estricta, casi ningún matrimonio entre casas reales habría sido posible, ya que todas las familias aristocráticas de Europa descendían de una forma u otra de linajes comunes. La prohibición fue, en efecto, impracticable. Fue en ese vacío entre el ideal y la realidad donde surgió una de las herramientas más influyentes del papado medieval, la dispensa. Este documento autorizaba el matrimonio entre personas con parentesco prohibido y solo podía ser otorgado por el Papa. La dispensa se convirtió rápidamente en un instrumento de poder político, permitía a Roma influir en las alianzas entre reinos, recompensar a casas amigas, castigar a enemigos o intervenir en disputas sucesorias. El derecho divino se entrelazaba así con una burocracia eclesiástica que podía dictar el destino dinástico de Europa con un simple sello de cera. Los reyes entendieron muy pronto el valor de esta herramienta. Cada vez que se necesitaba cerrar una alianza entre primos, asegurar una herencia o evitar una guerra civil, se enviaba una embajada al Vaticano. En muchos casos, los diplomáticos llevaban consigo genealogías cuidadosamente elaboradas, a veces manipuladas, para demostrar que el parentesco no era tan cercano como parecía otras veces. La estrategia era más directa, se negociaba políticamente. El papado sabía que su autoridad dependía del apoyo de los grandes reinos europeos, y estos, a su vez, sabían que ningún matrimonio dinástico era indestructible sin la bendición eclesiástica. Los Habsburgo fueron maestros en el uso de estas dispensas. Cuando Felipe II quiso casarse con su sobrina Ana de Austria, Roma aprobó la unión con sorprendente rapidez, justificando la decisión por la importancia de mantener la unidad católica en un continente amenazado por la Reforma protestante. La Iglesia argumentó que se trataba de una necesidad diplomática y espiritual. En realidad, era un movimiento político para asegurar la hegemonía católica frente al avance del protestantismo. El incesto político se transformaba así en un arma religiosa, pero los Habsburgo no fueron los únicos. Los Valois franceses obtuvieron dispensas para matrimonios entre primos que buscaban contener la influencia inglesa. Los Estuardo escoceses recurrieron al Papa para legitimar enlaces que fortalecieran su posición en la isla británica. Los monarcas portugueses, estrechamente emparentados con los españoles, solicitaron una y otra vez permisos para casamientos que reforzaran la unión entre la península y las coronas europeas. En cada uno de estos casos, la Iglesia actuaba como guardiana y cómplice de una práctica que ella misma condenaba en sus textos doctrinales. El poder del papado también se manifestaba cuando negaba una dispensa. Estas negativas tenían repercusiones profundas. En 1201, por ejemplo, Inocencio III anuló el matrimonio entre Alfonso IX de León y Berenguela de Castilla, alegando consanguinidad, aunque ambas casas reales llevaban generaciones uniéndose entre sí. La decisión no fue teológica, sino política. El Papa buscaba evitar la unión de los reinos en manos de un soberano que cuestionaba su autoridad. Paradójicamente, esa misma unión territorial ocurriría décadas después con Fernando III, hijo de ambos, demostrando que incluso la intervención papal no podía detener el curso dinástico que la sangre imponía. Con el tiempo, los monarcas se volvieron más conscientes del poder que el Vaticano ejercía sobre sus matrimonios. Enrique VIII de Inglaterra fue el caso más célebre. Su pedido de anulación del matrimonio con Catalina de Aragón, que era a su vez hija de primos y sobrina del tío de su propio padre, puso a prueba los límites de la autoridad eclesiástica. El Papa Clemente VII se negó a conceder la anulación, no por razones doctrinales, sino porque Catalina era tía del emperador Carlos V, uno de los hombres más poderosos de Europa. La Iglesia, atrapada en una red de alianzas políticas, terminó provocando un cisma histórico que cambiaría para siempre el mapa religioso del continente. Durante el Renacimiento, la contradicción entre la doctrina y la práctica se volvió aún más evidente. Los teólogos defendían la moralidad del matrimonio cristiano, mientras que las cancillerías reales exigían dispensas cada vez más frecuentes. El resultado fue un sistema donde la Iglesia regulaba el incesto político sin impedirlo realmente. La consanguinidad seguía profundizándose, generación tras generación, en toda Europa, pero más allá de su rol ambiguo, el Vaticano dejó un legado institucional que moldeó la historia matrimonial de la realeza.
creó un marco jurídico que legitimaba uniones que de otro modo serían consideradas incestuosas. Con ello, contribuyó tanto a preservar la estabilidad política como a perpetuar las condiciones biológicas que, siglos más tarde, afectarían a dinastías enteras. La Iglesia se convirtió así en guardiana y arquitecta del parentesco europeo. Sin sus dispensas, el mapa político de Europa jamás habría adquirido la forma que conocimos durante la Edad Moderna. La endogamia en la realeza rusa. La historia de la realeza rusa está marcada por una paradoja singular. Mientras el vasto territorio del imperio ofrecía una multitud de pueblos, etnias y linajes posibles, la familia gobernante, primero los Rurikidas y luego los Romanov, optó repetidamente por alianzas matrimoniales dentro de un círculo reducido de familias nobles. Rusia, aislada geográfica y religiosamente del resto de Europa durante siglos, desarrolló una forma propia de endogamia política, influida tanto por la ortodoxia como por la profunda desconfianza hacia las potencias occidentales. Aunque los casos de consanguinidad extrema no fueron tan visibles como en los Habsburgo, las decisiones matrimoniales rusas moldearon la estabilidad del trono y prepararon el camino para entrelazamientos posteriores con casas alemanas y británicas que transformarían para siempre el linaje imperial. La tradición comenzó con los Rurikidas, quienes gobernaron desde la Rus de Kiev hasta los principados fragmentados de la Edad Media. En sus primeros siglos, estos príncipes buscaban esposas en las cortes escandinavas y bizantinas, una estrategia que diversificó el linaje. Sin embargo, cuando Moscú emergió como el nuevo centro de poder en el siglo XIV, la política matrimonial se volvió más conservadora. Los grandes príncipes empezaron a casarse casi exclusivamente con mujeres de un grupo reducido de familias boyardas, las más antiguas y aristocráticas del país, para asegurar lealtades internas. Esta práctica creó una red endogámica que, con el tiempo, produjo tensiones políticas y episodios de debilidad dinástica. Iván el III, el gran unificador de Rusia, intentó romper con esa tendencia al casarse con Sofía Paleóloga, sobrina del último emperador bizantino. Esta unión introdujo sangre extranjera y legitimó simbólicamente el concepto de Moscú como la Tercera Roma. Sin embargo, tras su muerte, la tendencia endogámica resurgió. Su nieto, Iván IV, conocido popularmente como Iván el Terrible, se casó con Anastasia Romanovna, perteneciente a una familia noble rusa estrechamente conectada por lazos internos. La muerte prematura de Anastasia provocó una serie de matrimonios posteriores para reforzar alianzas boyardas, muchos de ellos dentro del mismo círculo cerrado de familias. Esta práctica, lejos de consolidar la estabilidad, alimentó sospechas, rivalidades y purgas que contribuyeron al caos político del tiempo de las turbulencias. Cuando la dinastía Romanov ascendió al trono en 1613 con Miguel I, lo hizo precisamente como respuesta a este colapso interno. Sin embargo, los Romanov heredaron también la costumbre de casarse dentro de un círculo limitado. La madre de Miguel I, la influyente monja y regente Marfa Romanova, impuso estrictos criterios sobre la elección de esposas para asegurar que solo las familias fieles al nuevo régimen accedieran al privilegio de unirse con la casa reinante. Las jóvenes seleccionadas pasaban por un proceso de inspección minucioso, a veces humillante, para garantizar su salud y origen noble. Aún así, todas provenían del mismo núcleo aristocrático, un reflejo de la endogamia controlada que caracterizó a los primeros Romanov. Pero la verdadera transformación matrimonial de Rusia llegó con Pedro el I, conocido como Pedro el Grande. Su visión de modernizar el imperio incluyó la ruptura con la tradición endogámica. Pedro se casó primero con Eudoxia Lopukina, una noble rusa ligada a las viejas familias boyardas, pero pronto anuló esa unión y tomó por esposa a Marta Skavronska, quien adoptaría el nombre Catalina I, una mujer de origen humilde y probablemente extranjera. Esta decisión escandalizó a la corte rusa, pero abrió una nueva era, la de las alianzas matrimoniales con casas europeas. A partir del reinado de Pedro, la aristocracia rusa comenzó a mezclarse con linajes alemanes, polacos y escandinavos. Este cambio, lejos de evitar la endogamia, la desplazó a otro escenario. Las alianzas se construyeron casi exclusivamente dentro de la nobleza germana protestante, especialmente en las pequeñas cortes de los principados alemanes.
cuyos linajes estaban ya entrelazados entre sí con el tiempo. Los emperadores rusos se casaron casi siempre con princesas alemanas, un patrón que se mantuvo hasta la caída de la monarquía. Catalina la Grande es el ejemplo más emblemático. Nacida como Sofía de Anhalt-Zerbst, pertenecía a una de las innumerables casas nobles alemanas con un alto nivel de consanguinidad acumulada debido a matrimonios entre primos de diversas ramas. Su esposo, el futuro Pedro III, era también de origen alemán, Carlos Pedro Ulrico de Holstein-Gottorp, un linaje fuertemente emparentado con las casas reales danesa y sueca. Ambos compartían concesiones biológicas que reflejaban siglos de matrimonios internos en el mundo germánico. Este patrón continuó. Alejandro I, Nicolás I, Alejandro II y Alejandro III se casaron todos con princesas alemanas estrechamente ligadas entre sí. La corte rusa, aunque colosal en extensión territorial, funcionaba en términos dinásticos como una prolongación del mosaico alemán. Prácticamente cada matrimonio imperial unía a Rusia con reinos protestantes o principados luteranos, muchos de ellos conectados por generaciones de consanguinidad. Esta mezcla introdujo nuevas características biológicas en la línea Románov, pero no eliminó la endogamia. Simplemente la trasladó del ámbito ruso al germánico. El caso más célebre de este entrelazamiento fue el matrimonio entre Nicolás II y Alejandra Fiodorovna, nacida Alejandra de Hesse-Darmstadt. Ella era nieta directa de la reina Victoria del Reino Unido, portadora sin saberlo del gen recesivo de la hemofilia que devastaría a la familia imperial rusa. Su hijo, el zarevich Alexei, heredó la enfermedad y se convirtió en un símbolo de la fragilidad biológica que siglos de políticas matrimoniales habían cultivado. La desesperación de la zarina por sanarlo abrió las puertas al misticismo de Rasputín y al colapso moral y político de la monarquía. Para 1917, cuando la Revolución Rusa derrocó al último zar, la historia dinástica de la endogamia rusa estaba inscrita no solo en los archivos, sino también en los cuerpos de sus últimos herederos. La hemofilia, los matrimonios germánicos repetidos y el aislamiento político contribuyeron al derrumbe final. La tragedia de los Románov fue, en muchos sentidos, la culminación de un linaje que osciló entre el encierro endogámico ruso y el encierro endogámico alemán, sin escapar jamás del ciclo que había construido para protegerse. La reina Victoria y la hemofilia. La hemofilia es una enfermedad silenciosa, oculta en los pliegues del ADN, que puede permanecer inactiva durante generaciones antes de estallar con consecuencias devastadoras. En el siglo XIX, cuando la genética aún era un misterio y la realeza europea seguía construyendo su poder sobre la base de matrimonios estratégicos, esta enfermedad se convirtió en una sombra que recorrió los palacios desde Londres hasta San Petersburgo, y desde Berlín hasta Madrid. Su portadora inicial, al menos según la evidencia histórica y científica actual, fue la reina Victoria del Reino Unido, cuyo linaje transformó a la hemofilia en una tragedia transnacional que marcó el destino de dinastías enteras. Por esta razón, la enfermedad fue conocida durante décadas como la enfermedad real. Victoria ascendió al trono británico en 1837, con apenas 18 años. Ningún signo visible hacía sospechar que su cuerpo albergaba un gen recesivo capaz de alterar el futuro de Europa. La hemofilia es un desorden de la coagulación que afecta principalmente a los varones y convierte heridas menores en riesgos letales. Las mujeres, por lo general, son portadoras sin síntomas graves. En el caso de Victoria, todo indica que la mutación surgió espontáneamente, un evento genético raro pero documentado probablemente en uno de los gametos de su padre o de su madre. De este modo, la joven reina se convirtió en origen involuntario de una línea de transmisión que se extendería por múltiples monarquías europeas debido a los matrimonios que definirían toda una época. El marido de Victoria, el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha, no era portador de la mutación. Sin embargo, el matrimonio entre ambos consolidó una red dinástica que multiplicaría el alcance del gen. La pareja tuvo 9 hijos, y aunque solo 3 resultaron portadores o afectados, esos 3 fueron suficientes para marcar profundamente el mapa político y biológico de Europa. De sus 4 hijas, 2, Alicia y Beatriz, transmitieron la hemofilia a la siguiente generación.
y fue a través de ellas que la enfermedad alcanzó a las casas reales de Alemania, España y Rusia. El primer caso visible surgió en Alfonso, príncipe de Hohenlohe-Langenburg, nieto de la reina Victoria a través de su hija Alicia. Sin embargo, el linaje más trágico comenzó con el hijo de Alicia, el príncipe Federico de Hesse, quien murió a los 3 años tras una caída leve que provocó una hemorragia cerebral. Este episodio conmocionó a las cortes europeas. Por primera vez, la misteriosa enfermedad dejaba una huella visible en descendientes directos de la reina. La llegada de la hemofilia a España tuvo un impacto significativo. La hija menor de Victoria, la princesa Beatriz, heredó el gen y lo transmitió a su hijo Alfonso, príncipe de Battenberg. Alfonso llevó la enfermedad a la casa de Borbón cuando se casó con Victoria Eugenia de Battenberg, nieta de la reina Victoria. Su hijo Alfonso de Borbón, primogénito y heredero del rey Alfonso XIII, padecía hemofilia y murió tras un accidente automovilístico aparentemente menor. Su hermano Gonzalo, también hemofílico, falleció tras sufrir lesiones leves en un choque automovilístico durante la misma época. La enfermedad no solo cobró vidas, sino que debilitó la confianza en la continuidad dinástica española durante las primeras décadas del siglo XX. Pero fue en Rusia donde la tragedia alcanzó su expresión más simbólica. Alejandra Fiodorovna, esposa de Nicolás II, era nieta de la reina Victoria a través de la princesa Alicia. Portadora del gen sin saberlo, transmitió la hemofilia a su único hijo varón, el zarevich Alexei. Su enfermedad se convirtió en un secreto de Estado, pues la estabilidad del imperio dependía de la vida de aquel niño. Cualquier herida, incluso un simple golpe en la pierna, podía provocar hemorragias internas incontrolables. La desesperación de la zarina por encontrar una cura abrió la puerta a la influencia de figuras como Grigori Rasputín, un hombre cuya presencia terminaría erosionando aún más la legitimidad de los Románov. La hemofilia del heredero no solo debilitó físicamente al futuro zar, sino que contribuyó al colapso moral y político de la familia imperial. Mientras tanto, en Alemania, otra rama descendiente de la reina Victoria vivía su propia batalla contra la enfermedad. Sus descendientes en la Casa de Prusia también portaban el gen, aunque en algunos casos los herederos lograron sobrevivir gracias a tratamientos rudimentarios. La fragilidad física de los príncipes minaba silenciosamente la fortaleza simbólica del linaje la nobleza, que durante siglos había asociado su sangre con fortaleza, liderazgo y superioridad divina. Comenzaba a ver cómo esa misma sangre se convertía en su mayor vulnerabilidad. La propagación de la hemofilia a través de la familia de Victoria fue posible gracias a la política matrimonial habitual de la realeza europea. Casarse entre pocos linajes considerados aptos. La reina era vista como la suegra ideal, fértil, poderosa y garante de alianzas prestigiosas. Sus hijos y nietos se casaron con príncipes y princesas de casas reales estrechamente conectadas, lo que facilitó que un gen recesivo, que podría haber desaparecido en una población más amplia y diversa, se consolidara en una élite cerrada. La genética moderna ha revelado que la hemofilia tipo B, causada por la ausencia o deficiencia del factor 9 de coagulación, era probablemente la variante transmitida por Victoria. Esta forma de la enfermedad, menos común que la hemofilia A, coincidía con la sintomatología registrada en los casos históricos de la familia durante décadas. Se teorizaron explicaciones alternativas: adulterio, mutaciones previas en la línea paterna, errores en los diagnósticos médicos de la época. Sin embargo, los análisis actuales concluyen que una mutación espontánea es la causa más probable, la chispa que encendió un fuego que se extendió por todo un continente. Paradójicamente, la misma reina Victoria, que definió la era victoriana como símbolo de estabilidad, expansión y moralidad burguesa, dejó tras de sí una herencia biológica que desestabilizó dinastías enteras. La hemofilia reveló la fragilidad de un sistema que había confiado demasiado en la pureza de la sangre, ignorando que la biología no obedece a las convenciones políticas ni a la legitimidad divina. La enfermedad real se convirtió así en el recordatorio más contundente de las consecuencias médicas de siglos de matrimonio restringidos, alianzas cerradas y círculos genealógicos repetidos. Mientras Europa intentaba sostener un sistema monárquico basado en la continuidad de la sangre misma se rebelaba contra ese sistema. El precio de la pureza.
La historia de la realeza europea está construida sobre una paradoja cruel. Las mismas estrategias que consolidaron imperios aseguraron sucesiones y evitaron guerras, es decir, los matrimonios dentro de un círculo reducido y con fines políticos fueron también las que, lentamente, minaron la salud física y mental de quienes portaban la corona. El precio de la pureza fue alto, doloroso y, en muchos casos, irreversible. Durante siglos, la obsesión por mantener la sangre real dentro de fronteras familiares creó un legado biológico marcado por enfermedades hereditarias, deformidades visibles, infertilidad y una fragilidad que contrastaba de manera dramática con la imagen de poder absoluto que los monarcas querían proyectar. La consanguinidad aumenta la probabilidad de que las mutaciones recesivas se expresen en la descendencia. Esto, que hoy es conocimiento básico en genética, era completamente desconocido en la Europa premoderna. Para los reyes y reinas del pasado, un matrimonio entre primos era una solución política, no un riesgo biológico. Cuando aparecían enfermedades o malformaciones, se atribuían a castigos divinos, supersticiones o traiciones internas. Sin comprenderlo, las dinastías estaban repitiendo patrones matrimoniales que acumulaban silenciosamente defectos genéticos generación tras generación. El caso más emblemático es, sin duda, el de los Habsburgo. Como ya hemos mencionado, la característica mandíbula prominente conocida como el mentón Habsburgo no era únicamente un rasgo estético. Estudios modernos sugieren que se trataba de una manifestación de prognatismo mandibular agravado por la endogamia sistemática. Pero más allá del mentón, los Habsburgo presentaban un abanico de problemas de salud. Dificultades para masticar, trastornos respiratorios, tendencia a infecciones, infertilidad masculina y, en casos extremos, retrasos en el desarrollo cognitivo. La acumulación de estos rasgos alcanzó su punto máximo en Carlos II de España, cuyo cuerpo reflejaba 8 generaciones consecutivas de matrimonios entre parientes cercanos. Sin embargo, la degradación física no fue exclusiva de los Habsburgo. La consanguinidad impactó de formas igualmente drásticas en otras dinastías. En la casa de los Valois de Francia, por ejemplo, se documentaron repetidos casos de fragilidad inmunológica y esterilidad masculina. El rey Carlos VIII murió sin hijos tras un reinado lleno de episodios de debilidad física. Su sucesor, Luis XII, llegó al trono en una línea agotada por matrimonios entre ramas internas de la nobleza francesa. En Portugal, la Casa de Avis enfrentó problemas similares. Los enlaces entre parientes cercanos produjeron generaciones con salud delicada. El ejemplo más trágico fue el de Sebastián I, cuyo fallecimiento sin herederos provocó una crisis sucesoria que terminó anexando temporalmente la corona portuguesa a la monarquía española. Aunque su muerte fue militar, su linaje ya mostraba signos de agotamiento. La escasez de descendientes directos era una constante en Rusia. La interacción entre la endogamia nacional y la importación de consanguinidad germánica produjo complicaciones visibles. Aunque las princesas alemanas introdujeron cierta diversidad genética, también llevaron consigo sus propios patrones endogámicos acumulados. Este fenómeno alcanzó su punto más crítico con la llegada de la hemofilia a través de Alejandra Fiodorovna. El zarevich Alexei, heredero del imperio más extenso del mundo, se convirtió en símbolo viviente de la fragilidad genética que la realeza pretendía ocultar a toda costa. La infertilidad es otro de los efectos más repetidos de la consanguinidad y su impacto en la historia europea fue profundo. La incapacidad de producir herederos varones desencadenó guerras, escisiones religiosas y colapsos dinásticos. Enrique VIII, desesperado por un hijo, terminó separándose de Roma y fundando la Iglesia anglicana. María Tudor, su hija con Catalina de Aragón, ella misma descendiente de generaciones de uniones entre primos, sufrió embarazos psicológicos y abortos repetidos. En Austria, la emperatriz María Teresa tuvo numerosos hijos, pero varias de sus hijas mostraron problemas de fertilidad derivados de un linaje estrechamente entrelazado con los Habsburgo españoles y austríacos. Incluso en reinos que parecían más estables, como Prusia o Suecia, la consanguinidad dejó marcas sutiles pero constantes. En la casa de los Hohenzollern, varios príncipes nacieron con deformidades mandibulares, problemas visuales severos y desórdenes del carácter que los cronistas describían como melancolía o furia hereditaria.
Detrás de esos eufemismos se escondían condiciones neurológicas y psiquiátricas favorecidas por la repetición de parejas con parentesco. Los casos de degeneración física también fueron utilizados como herramientas políticas. Los enemigos de los Habsburgo difundían caricaturas que exageraban el mentón y el labio inferior, atribuyéndoles hábitos depravados, debilidad mental o inclinación a la locura. Los panfletos antiborbones del siglo XVIII mostraban a príncipes franceses con rostros caricaturescos que insinuaban defectos hereditarios. La endogamia se convertía así en un arma propagandística, un argumento visual que asociaba la decadencia moral con la decadencia biológica. En muchos casos, las enfermedades genéticas permanecieron ocultas en los archivos privados de las cortes. Los médicos reales, obligados a mantener la discreción, redactaban diagnósticos ambiguos, ocultando la verdadera naturaleza de las dolencias. Se hablaba de melancolía, humores negros, debilidad constitucional o temperamento enfermizo, términos que hoy sabemos describían cuadros congénitos vinculados a la consanguinidad, pero quizás el efecto más devastador fue psicológico y político. Cuando los cuerpos de los reyes comenzaron a fallar de manera visible, también fallaba la idea misma de legitimidad divina. ¿Cómo justificar que un soberano débil, enfermo o incapaz gobernara por designio de Dios? Cada deformidad, cada enfermedad hereditaria abría una grieta en el edificio simbólico de la monarquía y en varias ocasiones esas grietas desembocaron en revoluciones. El pueblo veía en la debilidad del rey el deterioro del sistema que lo había colocado por encima de todos los demás a comienzos del siglo XX. Cuando el mundo moderno empezaba a cuestionar la autoridad hereditaria, las monarquías europeas arrastraban siglos de desgaste biológico acumulado. La endogamia, que alguna vez fue un escudo político, se había transformado en una amenaza interna. La sangre que debía garantizar continuidad se convirtió en un espejo de la decadencia dinástica. El mito del derecho divino. La endogamia real no puede entenderse plenamente sin examinar el marco ideológico que la sostuvo durante siglos, el mito del derecho divino. Esta creencia, profundamente arraigada en las monarquías europeas desde la Edad Media hasta la era moderna, afirmaba que los reyes gobernaban porque así lo había dispuesto Dios, no porque hubieran sido elegidos por los hombres. Su autoridad no dependía de las leyes humanas ni de la voluntad popular, sino de una herencia sagrada que se transmitía por sangre. Este dogma convirtió el linaje en un objeto casi religioso y transformó la biología familiar en un asunto político de primer orden. El derecho divino no era simplemente una doctrina teológica, era un mecanismo de legitimación, un relato que reforzaba la idea de que la familia real pertenecía a una categoría distinta de seres humanos. Mientras los súbditos podían ascender o caer en la escala social, la realeza ocupaba un lugar fijo, inmutable, consagrado desde su nacimiento. La sangre azul no era una metáfora, era la esencia misma del poder. Cualquier mezcla considerada inapropiada amenazaba el orden establecido, porque si la sangre era el vehículo del mandato divino, entonces alterarla equivalía a debilitar su pureza y, por extensión, la legitimidad del trono. Aunque cada reino formuló esta idea a su manera, todas las monarquías compartían un principio común. El rey gobernaba porque había nacido para gobernar. Su cuerpo era el símbolo visible de esa autoridad y su genealogía, la prueba de continuidad histórica. Por eso, la endogamia no solo se toleraba. Se justificaba casarse con un primo o una sobrina, no era un acto transgresor, sino una forma de preservar intacto el depósito sagrado recibido de los antepasados. La Iglesia lo condenaba en teoría, pero en la práctica lo permitía mediante dispensas papales, porque comprendía que la estructura política de Europa dependía de esos vínculos consanguíneos. El mito también cumplía una función emocional. La realeza debía parecer sobrenatural, diferente del resto. Sus rasgos físicos, su comportamiento y su patrimonio genético eran presentados como signos de una separación casi mística entre gobernantes y gobernados. Las crónicas medievales describían al rey como ungido, tocador de enfermos o instrumento de Dios, interpretaciones que reforzaban la idea de una estirpe destinada a gobernar por derecho natural. En Francia, los reyes capetos y borbones realizaban rituales para curar la escrófula con solo tocar a los enfermos.
En Inglaterra los Estuardo heredaron la misma tradición. El cuerpo real, en estas ceremonias, se convertía en un objeto milagroso. Sin embargo, el mito también contenía su propia contradicción. La insistencia en preservar la sangre pura condujo a la degeneración física de muchas dinastías, y estas deformidades se volvieron imposibles de ocultar. En un modelo político donde la legitimidad dependía del cuerpo del monarca, cualquier señal de fragilidad, un mentón deformado, una enfermedad crónica o un hijo hemofílico incapaz de heredar el trono, habría fisuras en el relato. El pueblo podía aceptar que Dios otorgaba la realeza, pero no que Dios insistiera en colocar sobre el trono a hombres incapaces de gobernar. Durante el Renacimiento y la era moderna, mientras Europa se volvía más racional, las monarquías se aferraron aún más al mito. El absolutismo, especialmente bajo Luis XIV, fue su forma más refinada. El Rey Sol encarnaba la idea de que el monarca era la manifestación terrenal del orden divino. Su frase «L'État, c'est moi», es decir, «el Estado soy yo», resumía la esencia de esta ideología, pero incluso en su corte, donde el poder parecía invencible, los matrimonios consanguíneos eran la norma. La pureza del linaje seguía siendo el combustible del sistema, aunque la ciencia comenzara lentamente a desmontar las bases biológicas del mito. La Ilustración representó el primer ataque frontal contra el derecho divino. Los filósofos europeos, desde Locke hasta Voltaire, cuestionaron la idea de que la autoridad podía heredarse sin mérito. El origen sagrado del poder perdió fuerza frente a nuevas concepciones de ciudadanía, libertad y razón. Sin embargo, el impacto político no fue inmediato. Las monarquías respondieron redoblando sus estrategias matrimoniales y reforzando los relatos sobre la sacralidad de la sangre. Era una defensa desesperada ante un mundo que avanzaba hacia otras formas de legitimidad. El siglo XIX llevó esta contradicción al límite. Mientras la biología moderna emergía con explicaciones científicas sobre la herencia, las casas reales seguían defendiendo un sistema construido sobre fundamentos místicos. La llegada de enfermedades hereditarias como la hemofilia, por ejemplo, la que fue transmitida desde la familia de la reina Victoria, golpeó con dureza los cimientos ideológicos del derecho divino. ¿Cómo podía sostenerse que la sangre era sagrada si esa misma sangre condenaba a los herederos a vidas frágiles? ¿Cómo justificar la autoridad de un monarca cuando su propio linaje parecía desintegrarse? La respuesta fue el silencio. La estrategia preferida fue ocultar diagnósticos, reformular árboles genealógicos y encerrar físicamente a los miembros deformes o enfermos de la familia, como ocurrió en varias cortes europeas. Pero la era del secreto estaba llegando a su fin. Las revoluciones del siglo XIX y principios del XX, desde la francesa hasta la rusa, demostraron que el mito ya no podía sostenerse. La caída de los Románov, debilitados tanto por la biología como por la política, fue una prueba definitiva. Con el tiempo, el derecho divino se convirtió en una reliquia histórica, un eco de una época en la que los reyes se creían intermediarios entre Dios y la humanidad. La genética, la ciencia política y el ascenso de las democracias modernas demolieron el marco conceptual que había justificado siglos de matrimonios consanguíneos. Pero durante mucho tiempo, esa ideología no solo moldeó los palacios y las coronas, moldeó también los rostros, los cuerpos y las tragedias de quienes nacieron para gobernar.